Denise Dresser. En Aristegui Noticias. Hola Denise, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Saludos. Hola, buenos días, Carmen. Un placer estar aquí. Igualmente, bueno, pues con las últimas noticias del Líbano muy importantes, pero también aquí siguiendo asuntos nacionales, como qué va a pasar con el INE y este proceso para que de ahí surjan 3 consejeros y consejeras en este órgano arbitral. ¿Qué te parece lo que está pasando? Creo que hay que decirlo sin rodeos. El problema con la selección de los nuevos consejeros no es que necesariamente viole la ley, es que la dobla sin romperla. Porque en el papel todo luce pulcro, hay un comité técnico de evaluación, exámenes, entrevistas, eventual votación en la Cámara. Un procedimiento que pretende transmitir meritocracia, autonomía, neutralidad, pero en la práctica, como lo hemos visto en los últimos días, estamos presenciando otra cosa: la sofisticación del control político por parte del partido en el gobierno. Ya no estamos en los tiempos del reparto burdo de cuotas partidistas, eso de lo que se quejaba tanto la izquierda en el pasado, cuando, por ejemplo, el PRI y el PAN se repartieron, excluyendo a la izquierda, el Consejo General del entonces IFE en el 2003. Eso sería demasiado evidente. Ahora el mecanismo es más fino, más perverso. Empieza desde la integración de las quintetas, quién pasa el filtro, quién es considerado idóneo, y hemos visto cómo comienzan a aparecer perfiles de los que aprobaron el examen con alta puntuación, con trayectorias muy cercanas al poder: a Guadalupe Tadei, a Partido Morena, a Claudia Sheinbaum, personas que no necesariamente son militantes, pero sí afines, cercanas, confiables, leales, personas que no incomodan. Luego viene la opacidad: entrevistas sin criterios claros, deliberaciones poco transparentes, el rumor de que el mensaje fue filtrado, sobre todo a los que tuvieron un 99% de puntuación. Y así lo que debería ser un proceso de construcción de confianza se convierte en un mecanismo de administración del poder. Hay que conectar los puntos porque esto no ocurre en el vacío. Ocurre en un ecosistema político en el cual las redes de influencia, de lealtad, de conexiones pesan mucho. Ahí está el caso de Arturo Chávez López, un asesor cercano de la presidenta Sheinbaum, sin un cargo formal central, pero con acceso, con voz, con capacidad de incidir. Operó de manera muy significativa en la reforma judicial, y esto ilustra perfectamente cómo está funcionando la selección hoy. No siempre de manera ostensiblemente tramposa, pero sí efectiva para los objetivos de la presidenta. Entonces, la pregunta obligada es si estamos viendo un proceso truqueado que es similar en algunos sentidos a la supuesta transformación del Poder Judicial. ¿Por qué pensar que el INE estaría aislado a la lógica que ya vimos en el pasado? Y el riesgo no es solo captura política y partidista escandalosa. El riesgo es algo más sutil y por eso creo que más peligroso: la captura por afinidad, la colonización silenciosa del árbitro electoral, la idea de que no hace falta imponer, basta con rodearse con los propios, los que tienen sentimientos de afinidad con el movimiento. Y aquí creo que conviene hacer un poco de ejercicio de memoria en serio. Ahí está el libro que se llama La democracia no se construyó en un día, donde describe el nacimiento del IFE autónomo en 1996, y que no fue simplemente un trámite técnico, fue una respuesta a una crisis profunda de legitimidad. Veníamos de años de elecciones cuestionadas, de desconfianza estructural, de un árbitro controlado por el gobierno, y cómo olvidar el vocabulario del fraude.
ratón loco, urna embarazada, carruseles, la famosa caída del sistema en 1988, orquestada, por cierto, por Manuel Bartlett, ahora morenista impune. Y por eso la lógica de selección en ese momento fue otra. No se buscaban perfiles cercanos al poder, sino perfiles capaces de ponerle límites. Académicos, juristas, figuras con gran prestigio público, muy reconocidas, cuya principal credencial era precisamente su distancia del gobierno. Nombres como José Woldenberg creo que sintetizan ese momento. Alguien respetado, con trayectoria intelectual, sí de izquierda, pero sin subordinación política. Y dado eso, el IFE se volvió la joya de la corona del sistema político. Y la designación de consejeros implicaba negociaciones complejas entre fuerzas políticas, con una presión constante y una participación constante de la sociedad civil, de la cual salieron muchos consejeros, una vigilancia de los medios, una opinión pública que exigía credibilidad, y el objetivo no era capturar al árbitro, era blindarlo, no era colocar a los propios, era generar confianza entre los adversarios, entre todos los contendientes en el proceso electoral. Y por eso en los primeros años de ese IFE autónomo, tuvimos consejeros que multaron a los partidos por sus trampas. Las multas millonarias que se le impusieron al PAN por Amigos de Fox, al PRI por Pemex Gate, y ese es el contraste incómodo con lo que vemos hoy. Antes el poder cedía control para ganar legitimidad. Hoy el partido en el poder parece estar dispuesto a tratar de conservar control, aunque eso erosione la confianza. Y ese es el verdadero cambio de época. No estamos regresando al viejo autoritarismo de manera frontal. Estamos entrando a algo más sofisticado. Insisto, creo que más perverso, un modelo donde el poder aprende a jugar con las reglas democráticas, a usar las reglas democráticas para concentrar control, donde se respeta la forma pero no el fondo, donde el fondo se transforma. El reemplazo de las cuotas y los cuates de los partidos por los cuates de Morena. No importa que haya cuates, sino que sean los suyos. Y eso me parece profundamente preocupante, Carmen y auditorio, porque al final del día el INE no es cualquier institución, es el árbitro, y cuando el árbitro deja de ser percibido como independiente, lo que entra en crisis no es solo un procedimiento, es la credibilidad de todo el sistema electoral. Un INE a modo entrañaría la captura morenista total de la autoridad electoral. Y ojo, Carmen, porque lo hemos venido diciendo en el programa, este no es un fenómeno exclusivamente mexicano, es lo mismo que hizo Víctor Orbán en Hungría. No canceló la democracia electoral de un golpe, fue moldeándola, domesticándola, reformó leyes, rediseñó instituciones, colocó perfiles afines en puestos clave y fue construyendo un sistema donde la competencia pues seguía existiendo, pero en condiciones crecientemente desiguales. Y las buenas noticias de la pérdida de poder de Víctor Orbán por figuras que encabezaron un proceso como pienso en Peter Magyar, el que acaba de ganar en Hungría, fue espiado, intimidado, perseguido, no podía recurrir a reglas parejas en el ámbito electoral y solo ganó porque hubo niveles extraordinarios de movilización ciudadana, 80% de votación y cientos de miles de jóvenes que lograron contrarrestar ese terreno inclinado. Es decir, cuando las instituciones dejan de ser árbitros confiables, la carga de la democracia recae cada vez más en los ciudadanos. Y ese es el punto final, Carmen y auditorio. El problema no es solo quién llega al INE, sino qué tipo de régimen se está configurando. Uno donde las reglas sí existen, pero el poder aprende a habitarlas para inclinar la cancha. Y eso, aunque sea menos burdo, no lo hace menos peligroso, Carmen.
Ni más ni menos. Ahí está el panorama que nos compartes, Denise Dresser. Seguiremos este proceso y veremos en qué termina la historia. Gracias por estar aquí. Buenos días. Gracias, buenos días, saludos al auditorio. Igualmente. Denise Dresser. En Aristegui Noticias. En otros temas, Brandon Celaya, cuéntanos.